Para mí es un privilegio seguir con nuestra exposición de la primera epístola de Juan. Y hoy vamos a terminar con el capítulo 2 y entrar también en el capítulo 3. Es un poco extraño a primera vista, pero enseguida se van a dar cuenta que la división en capítulos en la Biblia en términos generales no obedece a veces a cierta lógica. Sería interesante tal vez en otro momento de entrar un poco en este tema, pero la división en capítulos y en versículos no forma parte del texto original inspirado. Quiere decir que esto fue hecho por personajes históricos en cierto momento, primero la división en capítulos y luego la división en versículos, y no obedece a ningún proceso, digamos, dentro de la inspiración de las escrituras. Y esa es la razón por la cual a veces estos capítulos se dividen de una forma un poco extraña. Y esto es lo que tenemos aquí también en este pasaje. Lo que vamos a considerar hoy es de Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 28 hasta el capítulo 3, versículo 3. Y es un pasaje que realmente pertenece juntos. El tema de esta exposición es un tema muy importante para cada uno de nosotros y trata del tema, lo que yo llamaría el arte de vivir como creyente, el arte de vivir como creyente. Yo no soy una persona muy ducha en temas de pintura, pero lo que sí entiendo es que cada cuadro representa una verdad que expresa lo que quiere expresar de forma visual. Ahora, la vida cristiana, cada creyente en este sentido es una obra de arte de nuestro Creador. Somos personas individuales y cada uno expresa la verdad de la fe cristiana de una manera distinta de otra persona. Sí, hay ciertos principios que son los mismos, que son criterios unificados, pero cada uno expresamos la fe cristiana de otra manera. Lo importante es expresarlo. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos del arte de vivir como creyente, vamos a hablar de este tema. Una imagen vale más que 1000 palabras, se dice muchas veces, y podríamos decir, a raíz de lo que vamos a estudiar dentro de un momento, podríamos decir, una vida cristiana vale más que un libro entero. Lo cual quiere decir lo que la gente que no lee libros ve en tu vida en cuanto a verdad cristiana. Esto habla tomos. Eso habla mucho. Por lo tanto, es muy importante que un creyente sepa exteriorizar o sepa vivir la vida cristiana. Esto es la fuerza de nuestra fe, porque nuestras palabras, cuando damos testimonio a alguien de nuestro entendimiento de la Escritura, pues pueden rechazarlo. Ahora, lo que ven en nuestras vidas y el testimonio correspondiente de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es irrefutable, porque esto es así. Entonces, de cierta manera, para aquellos que nos rodean, los que no son creyentes, tenemos que pintar o dibujar nuestra fe. De cierta manera, somos artistas de Dios y esta vida cristiana que se expresa en esa obra de arte que es tu vida, pues tiene que llevar los trazos indelebles de parte de nuestro Creador. Es Agustín de Hipona, el gran padre de la iglesia, que dijo en una ocasión lo siguiente: tienes que evangelizar todo lo que puedas y si hace falta, también tienes que usar palabras.
Lo que Agustín quería decir con esto es que sí, nuestras palabras sí son importantes, pero antes de que nuestras palabras hagan un impacto, normalmente, por lo menos con las personas que nos rodean, ellos ven en nuestras vidas si nuestras palabras realmente son coherentes. Pues allí también vemos un problema, porque si nuestra forma de vivir no coincide con lo que estamos diciendo, realmente nuestro testimonio no sirve para nada. Hemos visto en el contexto, precisamente en la exposición de la vez pasada, cómo el apóstol Pablo nos habla de la importancia de que el creyente mismo tiene que defenderse, tiene que tener un sistema de defensa contra esos ataques que nos vienen desde fuera. Y ahora esto encaja muy bien en el cuadro básico que nos pinta Juan. Él habla del mundo y él habla de que cómo el creyente vive en este mundo. Él habla de luz y tinieblas, habla de contrastes, y creo que a esas alturas una cosa queda muy clara. Juan diría, si un creyente en este mundo no llama la atención por su forma de vivir y es indistinguible del mundo que le rodea, realmente aquí algo va mal. Bien, entonces lo que vemos en este texto, y ahora lo voy a leer en un momento, Juan nos da dos elementos esenciales en la vida de un creyente. Dos elementos esenciales en la vida de un creyente que son importantes para exteriorizar nuestra fe. Y el primer elemento podemos expresar en la palabra permaneced, y lo segundo es mirad. Y lo que esto significa lo veremos en un momento. Pero vamos a escuchar primero de 1 de Juan, del capítulo 2, a partir del versículo 28. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bien, hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a hablar con Dios. Señor, gracias te damos por este privilegio de estudiar tu palabra y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a que esta palabra penetre en nuestro interior, nos cambie y perfeccione en la medida que sea posible aquí en esta tierra esta obra de arte que cada creyente es. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Bien, el primer punto que vamos a hablar, y esto realmente son lo que expresan los últimos dos versículos del capítulo 2, tiene que ver con el lugar, con la posición del creyente. Aquí la palabra clave es permaneced, permaneced. Aquí dice el apóstol Juan, y ahora, hijitos, permaneced en
Él. Permanecer realmente, y nos damos cuenta todos, es difícil en un mundo donde todo continuamente está cambiando. Permanecer en Cristo es importante, particularmente por dos razones, porque en primer lugar, y Juan habla de eso, podemos esperar su segunda venida con confianza. Sabemos cuando el Señor vuelva, y si permanecemos en Cristo, realmente, Él habla de ello, podemos esperar su venida con tranquilidad. También esto implica que al mismo tiempo podemos esperar nuestra propia muerte con tranquilidad, porque eso también, en este caso, no es el que viene a nosotros, sino nosotros vamos a Él, que en lo esencial llega a ser lo mismo. Y luego, en segundo lugar, el permanecer es importante porque llevaremos el fruto, que es la prueba de que nuestra fe es auténtica. Quiere decir, un cristiano que no lleva fruto es un cristiano que no permanece en Cristo. Es un tema que vamos a hablar en un momento, pero vamos a entrar un poco más en los detalles de esa expresión. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo es una expresión para algo que también podríamos llamar vivir en comunión con Él, tener comunión con Él, estar juntos con Jesucristo. Y para esto hay un pasaje que es fundamental, que viene del Evangelio de Juan, del mismo autor que la carta, donde nuestro Señor lo expresó con esta imagen muy famosa de la vid, de los pámpanos. Y voy a leer este pasaje porque es fundamental. Y no olviden que el tema es nuestra comunión con Cristo. Vamos a escuchar lo que nuestro Señor tiene que decir. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bien, bueno, estas son las palabras fundamentales, una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que está detrás de esta imagen de la vida y de los pámpanos. Esto habla de obediencia a su palabra, esto habla de dependencia de su voluntad, eso habla de gratitud y habla de devoción, quiere decir de una expresión de nuestro amor por Él. Estos son cuatro términos que dan fe que nuestra comunión con el Padre está intacta, con el Padre y con el Hijo, por supuesto. Y esto nos lleva a la pregunta que cada uno de nosotros continuamente tiene que responder. Y esa pregunta es, ¿cómo va mi relación con Él? Una pregunta básica
y requiere una respuesta sencilla, porque toda tu vida espiritual se decide en función de la respuesta que das. ¿Cómo va tu relación con tu Señor? ¿Suele ser Él el primer pensamiento por la mañana y el último por la noche? Bueno, es una forma de decir, ¿realmente forma Él tu razón de vivir? ¿Es el deseo de tu corazón de hacer su voluntad, de ser obediente a Él, de ser un embajador suyo en este mundo, de reflejar a tu Padre Celestial? ¿Es un deseo para ti de escuchar su palabra, escudriñarla, estudiarla, dirigirte a Él en oración, clamar a Él? En resumidas cuentas, llevar una vida en comunión con Él. Todo esto es obviamente el resultado de la redención en Cristo, del hecho de que Él nos hizo parte de su viña. Ahora, si permanecemos de este modo en Cristo, si esa unión con Cristo es algo vibrante, algo real en tu vida, si tú puedes decir, Él está en mí y yo estoy en Él, si permanecemos de esa manera en Cristo, entonces habrá dos resultados. Y de esos dos resultados, estamos hablando de permanecer, de permanencia. Aquí Juan nos habla en el versículo 28 y 29. En el 28 nos dice, primer resultado de esa permanencia en Cristo, no nos avergonzaremos cuando Él vuelva. La cuestión no es si Él vuelve pronto o no, sino la cuestión es, Él va a volver seguro. Y tu vida obviamente será evaluado en algún momento, o tú vas a Él y ocurre la misma cosa. Ahora, imagínate, vamos a suponer que Cristo volviese en este mismo momento. O, si tú quieres, vamos a imaginarnos que tú en este momento irías a estar con Él. ¿Qué pasaría? ¿Con este pensamiento te sientes incómodo? ¿Te incomoda pensar que te quedan 2 minutos y vas a estar frente a frente con tu Creador? ¿Eso te causa gozo o te causa inquietud? Ahora, la respuesta correcta sería, me causa gozo. Y si sientes inquietud, pues entonces no es para sentirte mal, sino entonces es para arreglarlo, porque obviamente hay un problema. ¿Por qué te sientes incómodo? Tal vez porque este mundo es más tu hogar de lo que te imaginas, porque te cuesta salir de este mundo, porque un poco de la mujer de Lot también está en ti, eso de querer mirar hacia atrás, de amar las cosas que Dios no ama. La palabra que se usa aquí es la palabra parusía. Cuando Él se manifieste, es la llegada originalmente en el griego antiguo, habla de la llegada de un rey. Y cuando un rey llega de una forma no anunciada a una ciudad, por lo menos así fue antiguamente, cuando los reyes tenían todo el poder, hay dos reacciones. Los unos le reciben con confianza y los otros le reciben con vergüenza. Y la Biblia tiene bastante que decir sobre esto. Por ejemplo, quiero citar un versículo de Marcos, capítulo 8, el versículo 38.
Dice lo siguiente, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. No, avergonzarnos no debemos. ¿De quién estamos hablando aquí? Estamos hablando de aquellos que deben de permanecer en él, los que tienen el Espíritu Santo, y estos son los creyentes. Ellos deberían sentir gozo y alegría. Esta mañana mismo, en nuestra conversación en el desayuno, Úrsula y yo hablamos de ese tema. Bueno, vivimos en tiempos bastante revueltos y algunos de nosotros estamos más cerca en los grandes focos de beligerancia que se vive en estos momentos que otros, pero en un principio, nosotros ninguno se pueda salvar a la hora de la verdad y decir, a mí no me va a pasar nada. Nos puede pasar a todos en el momento menos esperado. Ahora, esto me lleva a un estado de pánico, de inseguridad, de depresión, y esto es algo que estamos observando en el mundo, o sea, más cerca que estás a estas zonas de guerra, pues más real es ese pensamiento. Y tienes que preguntarte, ¿voy a vivir en este mundo temeroso? ¿O voy a vivir con esa confianza de que yo estoy en Cristo y pasa lo que pasa? Y hagan lo que hagan, estoy seguro en Él. Sí, me pueden quitar la vida, puedo pasarlo mal, me pueden pasar muchas cosas, pero esto no es el final. Eso es el principio, para mí, el principio. Se dice que Dietrich Bonhoeffer, este pastor alemán que formó parte del movimiento de resistencia contra Adolfo Hitler en su momento, en el día de su ejecución, que fue precisamente un mes antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, cuando ya le habían puesto la soga alrededor de del cuello para ejecutarlo, dijo en voz alta, y de eso dan testimonio sus verdugos y el médico que estaba presente para dar testimonio de su muerte finalmente. Sus últimas palabras eran, esto es el final, para mí, el principio. Y esta es la bendita esperanza del creyente. Esto es una de las razones porque si permanecemos en Cristo, no nos avergonzaremos de Él y ni tampoco sentimos vergüenza cuando Él vuelve, porque somos conscientes de que en cualquier momento nos puede tocar. Y esto debería ser gozo para nosotros. En segundo lugar, así demostraremos la autenticidad de nuestra fe. Dice el versículo 29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Quiere decir, viviendo así, permaneciendo en Él, eso demuestra así la autenticidad de nuestra fe. La autenticidad de nuestra fe. Nacidos de nuevo, esto es lo que somos. Y esto es una verdad que se aplica a cada creyente. No es cuestión de vivir un poco más educado que el mundo, ser un poco más amable del mundo. No es cuestión tanto de hacer, de ayudar, de ser benevolente. Es cuestión de ser. Somos radicalmente distintos del mundo, porque nuestro Padre es Dios. El Padre de una persona que no es creyente no es Dios. Y el Señor Jesucristo tenía ahí palabras muy duras, hablando de los fariseos. Dice, bueno, vuestro padre es el diablo.
Bueno, esto es muy blanco y negro, pero esto es la realidad. Pero nos vamos a considerar en este caso en el creyente. El padre de un creyente es Dios, porque nacimos de él. Y por lo tanto, todo lo que estamos haciendo, nuestras acciones están condicionados por quienes somos, hijos de nuestro Padre Celestial. En castellano se dice de tal palo, tal astilla. Los hijos de un padre y una madre, pues en su fisionomía, en su forma de ser, en su carácter, llevan eh, los trazos y las características de sus padres. Esto Dios lo ha puesto en la genealogía para ilustrar esa gran verdad. Un hijo de Dios, una hija de Dios, pues lleva los rasgos de su padre en su DNA espiritual, su ADN espiritual. Los que han nacido de Dios llevan los rasgos y llevan el carácter de nuestro Dios. Por eso ese pasaje de Juan 15 que acabamos de leer lo expresa de forma tan clara. Hacer lo que Dios quiere, obedecerle, es una prueba irrefutable de la autenticidad de nuestra relación con el Señor. Por lo tanto, debemos de permanecer en Él. Esto nos quita el miedo de encontrarnos con Él. Y además, lo que vemos aquí, nuestra forma de vivir, expresamos lo que Dios quiere. Somos obedientes. Y esto es lo habitual para un creyente. Y si esto no funciona, pues lo que hay que hacer es arrepentirse, pedir perdón, arreglar nuestra relación con el Padre. Por lo tanto, esto es en lo que hay que quedar, permanecer. Ahora viene el segundo elemento, y esto lo tenemos en los primeros 3 versículos del capítulo 3, y esto es mirar. Eso habla de orientación, no habla de lugar, sino habla de orientación, de aquí donde estoy ahora, a dónde voy. Y el primer elemento en el cual tenemos que fijarnos es en lo que Dios hizo. Dice aquí, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, porque el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Entonces, tenemos que mirar en lo que Dios hizo. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Pues hemos nacido de nuevo y ahora somos hijos de Dios. ¿Y por qué llegamos a serlo? Por pura gracia. Es obra de nuestro Padre en el cielo. No porque Dios sabía que en el fondo somos buenos chicos y que por eso, porque nosotros lo merecemos, finalmente Él nos llamó. Esto es una teología muy equivocada. No es que Dios mirara a través de la eternidad y se dio cuenta que José Hutter iba a ser un buen chico y por lo tanto le voy a escoger. No, esto es una forma de teología que es ajena a la Biblia. Nuestra salvación es por gracia y algo que es por gracia no es merecido. Quiere decir que el hecho de que he nacido de nuevo no es un mérito mío, es obra de Dios, es pura gracia. Solamente porque nos ama por su voluntad y su amor inmerecido somos lo que somos. Dios nos amaba cuando no nos merecíamos otra cosa que odio y ira de parte de Dios. Esto realmente es lo sorprendente. Bueno, en esto hay que mirarse. Hay que mirar lo que Cristo hizo para conseguirlo, su muerte en la cruz. Cuando Dios dio su Hijo en nuestro lugar. El domingo pasado estaba predicando sobre el sacrificio de Isaac.
en una iglesia donde por lo visto había gente que no entendió el significado de lo que pasó con Isaac y Abraham. Ellos se habían quedado con que esto es un hecho difícil de explicar y cómo Dios exige el sacrificio de un hijo a un padre. O sea, ¿qué tipo de Dios es esto? Y lo que expliqué es que es el tipo de Dios que dio su propio hijo en favor tuyo, en favor mío. Y después vinieron no sé cuántas personas a mí y me dijeron, para mi sorpresa, que nunca habían pensado en este aspecto. Pero este es el tema. Dios da su propio hijo. Dios paró la mano de Abraham que estaba a punto de degollar a su hijo para que un cordero muriese en su lugar. Pero cuando él dio su propio hijo en la cruz del Calvario, él no lo paró. Y esto es gracia, se llama gracia. Por la muerte de Cristo en la cruz, él entrega su propio hijo en nuestro favor. Él pagó, nos adoptó a su familia. Por su amor incomprensible e inmerecido, somos ahora hechos hijos de Dios de verdad. Y en esto debemos de mirar continuamente, mirad cuál amor, o sea, qué clase, qué cantidad de amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué amor es esto? Incomprensible para nosotros. La idea del verbo es mirar continuamente, no solamente una vez y dice, ah, mira, qué bonito, sino contemplar esto continuamente. Nunca dejes de vista lo que el Hijo de Dios ha hecho en tu favor. Y ahora que formamos parte de esa familia, cambiamos de modales. Imagínate, y esto ocurre aquí en Europa porque seguimos teniendo algunas monarquías. Por ejemplo, en España, España tiene un rey y pasó en el pasado, por ejemplo, la actual reina no viene de una familia dinástica, sino en su momento era locutora de la televisión pública de España. Ahora, ella antes vivió su vida como le daba la gana. En el momento cuando ella se casó con el rey, con don Felipe, en este momento ella ya no podía hacer lo que le daba la gana. Al casarte con el rey, al formar parte de una familia real, pues tienes que cambiar tus modales. Y esto es así en la política, vamos a decir, y es aún más así en la vida cristiana. Quiere decir, es privilegio permanecer ahora a la familia de los elegidos de Dios. Somos llamados hijos de Dios y por lo tanto, al ser parte de esta familia, no vamos a comportarnos como nos comportamos antes. Y la razón es que el mundo ya no nos reconoce, no nos conoce. Por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 2, habla de este tema cuando dice en el versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que a partir de nacer de nuevo, algo cambia en nosotros y ya no formamos parte de este mundo. El mundo demuestra un antagonismo constante contra el verdadero Espíritu de Dios. Es la razón porque la prensa, los medios de comunicación de este mundo raras veces consideran a los hijos de Dios un trato justo. Si los hechos exigen un trato favorable, entonces el tono suele ser a veces
hasta irónico. Tanto los hijos de este mundo como los hijos de Dios fueron bautizados en un espíritu, pero el espíritu del mundo y el espíritu que los creyentes tienen es tan alejado el uno del otro que solo pueden ser antagónicos. Para una persona sin Cristo, las cosas del espíritu son ridículas y sin sentido. Es la razón porque Juan escribe esto. Pero por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Y esto es la realidad. Por eso buscar amistad con el mundo es un sinsentido. No vale la pena. Y por eso Juan habla en términos de vosotros y ellos. Y su compañero Pedro dice en su primera carta algo que es también muy típico en ese sentido y ilustra esa verdad. Y algunos de ustedes pues lo han vivido personalmente. Pedro dice, a estos, quiere decir a los que son del mundo, que no han nacido de nuevo, les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es que ellos no entienden, porque una persona que ahora conoce a Cristo ya no hace ciertas cosas, porque pierden su interés para él. Bien, entonces, quiere decir que el primer punto es que tenemos que fijarnos en lo que Dios ha hecho. Lo segundo en el cual tenemos que fijarnos es en lo que Dios hará. O sea, no solamente el pasado, sino el futuro. Y por cierto, dicho sea de paso, esos son los dos elementos de la Santa Cena, ¿vale? Acordarnos de lo que Dios hizo en nuestro favor y ver lo que viene en el futuro. Eh, por esto es tan importante celebrar la Santa Cena con frecuencia para poder tener una ayuda para fijarnos en él. Ahora hablamos de lo que Dios hará. Dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Quiere decir que aquí Juan enfatiza otra vez que somos hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios y has nacido de nuevo. Esa es tu identidad, ya esto es un hecho. Y a primera vista no se puede ver la diferencia entre ti y una persona del mundo, porque tenemos este aspecto humano, pero sí que hay una gran diferencia, espiritualmente hablando. Eres de carne y sangre, y muchas veces actuamos así, pero espiritualmente hemos sido renovados. Físicamente seremos renovados en el futuro. De esto nos habla Romanos 8, 29 y 30. Pero aún nos falta esa glorificación de nuestra naturaleza física. Esto ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Pero si ya hemos nacido de nuevo, eso nos quita el velo de nuestros ojos, pero no el velo de los ojos del mundo. Cristo aún no se ha manifestado en este sentido, dice Juan aquí. Bueno, nos preguntamos en qué consistirá esa glorificación. Pues lo más esencial es que recibiremos un cuerpo de resurrección. Si leemos la carta a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 1, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, o sea, el que tenemos ahora, que se está decayendo continuamente, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Bueno, no idéntico, pero semejante.
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto es el cuerpo de resurrección. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, nuestro cuerpo de resurrección será una realidad. Este sí que es idéntico, pero nuestra forma como se manifiesta ese cuerpo no es el mismo, porque Cristo, incluso teniendo cuerpo, va a ser, seguirá siendo y ha sido siempre Dios. Y puede estar en todos los lugares. Eso nosotros jamás lo podremos. Entonces, esto lo sabemos, esto es un hecho para el creyente, no es una opinión, una especulación o algo por el estilo. Quiere decir que nuestra gloria es real, pero aún es escondida. Sin embargo, algo ya ha empezado, y esto es lo que en Colosenses 3:10 se llama la restauración de la imagen de Dios. Y esto es algo que ya está ocurriendo. Somos hijos e hijas del Rey, somos distintos en nuestra forma de ser, y de este el mundo se está burlando. Compartimos este destino con muchos que nos han precedido y que fueron burlados. El mundo no lo entendió, no entendió. Noé pareció un viejo loco, pero el destino del mundo se decidió cuando él entró en el arca que había construido. Moisés y Aarón, a primera vista, a los egipcios les parecían sucios pastores de ovejas y sin embargo representan un poder mucho más grande que el de Egipto. Por cierto, ¿sabías esto? Tú representas un poder y un reino que es mucho más grande que el reino más poderoso de esta tierra. Pablo entra en Atenas despreciado por los filósofos, ignorado por ellos, pero el hombre más importante de la ciudad de Atenas en ese momento era Pablo. Casi nadie le hace caso. Sin embargo, él era el embajador del rey. No olvides, donde tú estás hay un embajador de Cristo. No lo olvides jamás. Y Jesucristo mismo, él entra como un pobre despreciado en Jerusalén, ridiculizado, finalmente crucificado, así muere en la cruz, odiado casi por todo el mundo, y sin embargo, él era el rey y sigue siéndolo. Así también nosotros somos pocos, parecemos insignificantes, no tenemos un lobby que hable en nuestro favor, no tenemos enchufes, el mundo nos mira con desprecio, pero somos los hijos del rey. Algún día se manifestará lo que representamos. Y por lo tanto ya tienes que acostumbrarte a comportar como un hijo y una hija del rey. Tu estilo de vida ahora. Y llegará el momento cuando todo el mundo lo verá. Es cuando veremos a Jesucristo cara a cara. Es de momento para nosotros inimaginable. Y aún así deberíamos pensar en ello de vez en cuando. Algún día verás sus ojos que te han visto cuando tú ni siquiera has nacido, porque formabas parte de su plan eterno. Tus ojos finalmente se van a cruzar con sus ojos y verás esos ojos de amor. Y nos dará la mano, te dará la mano a ti. No sé lo que le dirá, pero tal vez algo por el estilo. Bienvenido, mi hijo, bienvenido, mi hija. Yo morí por ti y por eso ahora tú estás aquí. Juan escribe aquí hablando de la segunda venida de Cristo y sus razones no son teológicas, especulativas, sino éticas. Si sabemos que esto ocurre, esto condicionará nuestra forma como vivimos. Tenemos una responsabilidad en todo esto. En Segunda de Corintios, en el capítulo 2, versículo 7, versículo 1 del capítulo 7, dice: así que, amados,
puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es lo que nos toca a nosotros ahora. Tenemos que vivir a la altura, con la ayuda de Dios, de nuestro llamado. Esto es lo que tenemos que hacer, permanecer en Cristo y fijarnos en lo que Cristo hizo y en lo que Él hará cuando Él vuelva. Por lo tanto, un creyente se caracteriza por esas dos cosas, por la permanencia en Cristo y por mirar en lo que ha hecho y lo que Él hará. Y esto, te lo puedo asegurar, dará a tu vida un brillo especial, este brillo del mundo venidero. Oremos. Señor, gracias te damos por este pasaje precioso y te pedimos que tú bendigas las enseñanzas que son tan importantes para nosotros. Gracias te doy por esta audiencia y te pido, Señor, que tú hables a cada uno a tu manera y según la necesidad de cada uno. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. El Señor te bendiga.